Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos en 2 Corintios capítulo 11 y estudiando hoy a partir del versículo 25. Yo pienso que todo creyente debería leer y estudiar estos pasajes y realmente que se pueda demostrar que muchas veces nosotros no sufrimos ni siquiera un poco de todo lo que vemos que sufrió el apóstol Pablo y que todas estas cosas por las cuales él pasó, a medida que vayamos viéndolas, vamos a ver cada uno de estos padecimientos y seguramente que hubieran muchos más y de todo tipo, pero aquí el Espíritu Santo está mencionando una lista, hay una enumeración de diferentes padecimientos que sufrió el apóstol Pablo y también sus asociados, mientras que estaban ellos dedicando su vida al Evangelio del Señor Jesucristo, a la obra de Dios. Posiblemente no todos han pasado por cosas similares a estas, quizás algunos sí, pero lo importante aquí de todo esto es ver la actitud del apóstol. No solamente el ver los sufrimientos, sino la reacción que él tuvo ante estas cosas. Él de todas maneras siguió adelante. De todas maneras él con todo amor y con todo denuedo, con todo gozo, con toda alegría, con toda paz, él seguía adelante ministrando y llegando a toda persona como más le fuera posible llegar. En el versículo 25 nos dice esto: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Alguien ha dicho que estos azotes recibidos por Pablo fueron tan severos que habrían afectado quizás su espina dorsal, causando que sus piernas se doblaran hacia afuera. También se dice que si él hubiera recibido más azotes de los que él recibió, o si hubiera recibido 1 vez más, él no habría resistido o por lo menos le hubiera sido imposible caminar. Azotado con varas. 3 veces he sido azotado con varas, dice, y se refiere a aquellos administrados por los romanos. Esto indica que eso había sido una penalidad, un castigo que fue decretado por las cortes romanas, que era infligido por los oficiales o si no por los sirvientes de la corte en el caso de una corte de menor grado. En realidad, Hechos, capítulo 16, versículos 22 y 23, nos dan el relato de uno de estos azotes mencionados. Como dijimos, tenemos algunos registros en Hechos de estos padecimientos del apóstol, pero los tenemos que también unir con lo que tenemos aquí en 2 Corintios. La pregunta naturalmente surge en cómo es posible que las cortes romanas pudieran dar azotes a Pablo siendo él un ciudadano romano, porque habían penalidades pesadas que prohibían los azotes a ciudadanos del Imperio Romano, y él lo era. El problema es que un tumulto era fomentado, y mientras que no tenía ningún lugar para un juicio, existía una fuerte penalidad para aquellos que azotaran a ciudadanos romanos, como vemos en Hechos capítulo 16. Vemos también lo mismo en Hechos capítulo 22, versículo 24. Aquí Pablo pudo aseverar sus derechos como romano. Él explica y él dice que estarían en grandes problemas si saben que están tratando de azotar o de castigar a un ciudadano romano. Entonces, tras la amenaza de ser azotado, él dice esto, él hace valer sus derechos como romano y en esta vez él fue librado de estos azotes, esa vez particular. Pero sin embargo fue azotado en otras oportunidades como lo hemos visto.
La frase dice una vez apedreado y se refiere al modo usual de castigo entre los judíos por el cual ellos consideraban que era blasfemia. El ejemplo al que se refiere ocurrió en Listra, Hechos 14:19. Esta acción era tan severa que Pablo había sido dado por muerto directamente. Si recuerdan, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, a Esteban, él fue apedreado y murió. Aquí vemos cómo el Señor lo estaba guardando tras todos estos azotes, cárceles y todo lo demás que vamos a estar viendo hoy, y aún siendo apedreado, y todavía el Señor lo fue guardando, todavía el ministerio del apóstol no había concluido, y el Señor mantiene a la persona hasta que ese ministerio no haya sido terminado. Y esta acción era tan severa que la verdad es que muchos lo creían por muerto. La frase dice: 3 veces he padecido naufragio. En realidad no se refiere al naufragio que ocurrió cuando estaba yendo hacia Roma, lo que sucedió después de esta epístola que fuera escrita, ¿no? Y no debe suponerse que esa es una de estas veces referidas aquí, Hechos 27. Entonces, no tenemos ningún registro de estos 3 naufragios en cuestión, aquellos que son mencionados aquí. Pero Pablo, imagínense que en todos los años de ministerio, él hizo muchísimos viajes de Jerusalén a Tarso, a Antioquía, a varias partes de Asia Menor, a Chipre, etc. Y los naufragios en aquellos mares no eran sucesos inusuales como para pensar que este relato es poco probable. Todo lo contrario. Era muy probable y muy a menudo era un hecho que estas cosas podían suceder, es decir, que pudieran naufragar. Y con tanta cantidad de viajes que él había hecho, esto era muy posible que se repitiera unas cuantas veces. Dice entonces la siguiente frase: una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Probablemente se refiere a uno de estos accidentes donde el apóstol se encontró a la deriva en mar abierto, sobre una balsa quizás, o agarrado de los restos del barco. Estas son unas de las experiencias más fatales de Pablo, y estas revelan la vida extenuante de este apóstol, que es escondida de nosotros, en que la información que recibimos quizás no llega a describir todos sus padecimientos. Tengamos eso en cuenta. Estas cosas son mencionadas aquí, pero hay mucho más que es escondido de nosotros, mucho más de las cuales, como por ejemplo en el libro de Hechos, vemos que hay muchos más discursos en cuanto al Evangelio del Señor Jesucristo que en referencia a los padecimientos de Pablo. Por algo es que el ángel le dijo a Ananías: porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre, en Hechos 9:16. Y asimismo fue en su vida. El versículo 26 sigue diciendo: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Este versículo cataloga los peligros constantes en cuanto al evangelismo en aquellos días. Esto es, si la iglesia sería fundada. Es decir, para que la iglesia pudiera ser establecida, todos estos peligros debían formar parte. Y quizás no porque fueran necesarios, sino porque la gran contrariedad al Evangelio del Señor Jesucristo, la cantidad de enemigos y todos los peligros que son enumerados aquí, que forman parte en sí de la formación, del establecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. La necesidad automáticamente presupone los obstáculos. En otras palabras, sea lo que el Señor dice, es lo que debe hacerse y debe ser hecho inmediatamente, confiando que el Señor se va a encargar de todas estas áreas problemáticas. Aún entonces la situación puede ser peligrosa a veces, como aquí Pablo lo reitera una y otra vez. La frase primera dice: en caminos muchas veces. Proclama la necesidad de viajar. Era imperioso que viajaran. No podían quedarse allí. Comenzó en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto es si las iglesias serían establecidas en las ciudades más importantes y aún en todo el resto del Imperio Romano. Era necesario viajar. Y de seguro viajar era un gran peligro en aquellos días. Nada que ver como ahora, con los medios eran muy limitados.
viajaban a caballo, barco o a pie. Pablo utilizaría mayormente los últimos dos, barcos y a pie. Los lugares donde quedarse, es decir, hoteles, cosas de este tipo, no habían. Era algo muy escaso, muy esporádico. Pablo, sin duda, junto con sus asociados, pasó muchísimas noches al aire libre, aunque el tiempo estuviera bueno o estuviera malo. Debido al viaje constante, esta es probablemente una de las razones que el apóstol nunca se casó. También, como menciona en otro pasaje, que nunca tuvo morada fija, y quizás esto tuvo que haber sido una de las cosas más difíciles para el apóstol y aún sus asociados, el no tener un hogar fijo, un lugar donde llegar. La frase siguiente dice, en peligros de ríos. Se refiere sin duda al mar y el tener que cruzar corrientes peligrosas de ríos que muchas veces no tenían puentes. De hecho, pocos ríos tenían puentes en esos tiempos y muchos eran muy peligrosos, especialmente cuando los ríos estaban crecidos por las inundaciones. La frase siguiente dice, peligros de ladrones. Presenta un serio problema porque los ladrones llenaban, infestaban los desiertos a pesar de las reglas romanas. Ellos estaban esperando escondidos para que pasaran viajantes. Entonces les robaban y a menudo los mataban. Eran muy, muy peligrosos los caminos debido a los ladrones. Recuerden el samaritano que rescató al hombre que había caído entre ladrones. Aún así, vemos la cantidad de viajes que él tuvo que hacer y solo fue la divina providencia que pudo preservarle, que pudo protegerle. La frase siguiente dice, peligros de los de mi nación. Se refiere a los judíos que constantemente trataban de matarle. La hostilidad de los judíos siempre querían la sangre de Pablo. Así como mataron a Jesús, así como apedrearon a Esteban, el matar siempre estaba en sus corazones. Un horrible comentario de su moralidad. Como muestra el libro de Hechos, los judíos a menudo provocaban a los gentiles, de hecho, a propósito lo hacían, para fomentar trifulcas, para fomentar el odio y el odio homicida de los gentiles. En contra de su voluntad, ellos condujeron a Pilato, o fomentaron en Pilato, o guiaron a Pilato para crucificar a Jesús. Al haberse apartado de Dios, ellos se convirtieron en un territorio fértil para los diseños malvados del diablo. La frase siguiente dice, peligros de los gentiles. Sin duda, se refiere a situaciones como en Filipos, cuando él y Silas fueron golpeados hasta el borde de la muerte y entonces fueron encarcelados. El capítulo 16 de Hechos. La frase dice, peligros en la ciudad. Se refiere a Derbe, Listra, Filipos, Jerusalén, Efeso, etc. Y aún, aunque los peligros existían en estas ciudades, con el peligro a veces siendo muy agudo, aún el evangelio llevado por Pablo en estas ciudades cambió a las personas por la eternidad. Aunque un pequeño núcleo realmente le dio su corazón a Cristo en cada uno de estos lugares, por lo menos en lo que respecta al total, aún ese poco de creyentes eran la sal y eran la luz que sirvieron como el preservante y la iluminación. La frase que sigue dice, peligros en el desierto. Se refiere al desierto donde sería expuesto a emboscadas, a animales feroces, al hambre, la escasez. La idea aquí es que el que se enfrentaba al peligro constantemente, así como Pablo, fuera ya sea por hombres o fuera en la soledad del desierto, sea en alta mar, pero este peligro en su vida era algo que formaba parte del vivir del apóstol. La frase siguiente dice, peligros en el mar, y aquí se refiere a las tormentas ocasionando naufragios mencionados en el versículo anterior. Las naves eran tan frágiles en aquellos días que no eran capaces de soportar ni la menor inclemencia del tiempo. De seguido dice, peligros entre falsos hermanos. Noten que esto es lo último que se dice aquí en este versículo, probablemente representa el tope de estos peligros y pruebas de Pablo. Porque un hombre es capaz de soportar el peligro por tierra y por agua, entre ladrones y en el desierto, de lo que puede soportar ser traicionado por aquellos que proclaman servir al mismo Señor y que de hecho dicen
que creen y que en realidad deberían estar ayudando. Sin embargo, lo que hacen es estorbar y obstaculizar la obra de Dios. Debido a que es mencionado último, nos dice que esta es la mayor prueba a la que el apóstol Pablo fue expuesto: los falsos hermanos. Él había conocido a aquellos que pretendían ser sus amigos y que aún trataron toda oportunidad posible para exponerle, para destruirle, para rebajarle. Sin duda, los falsos hermanos mencionados en Gálatas capítulo 2, versículo 4, estaban dentro de este grupo. Esto que menciona Pablo es algo en lo cual algunos puedan identificarse de todas las cosas que menciona el apóstol, posiblemente por la experiencia personal de pastores, de líderes, en esta área particular. Esta situación sería la de mayor extensión para el apóstol. El hecho de que aquellos que se decían ser sus amigos fueran justamente los que buscaban toda oportunidad para destruirle, para tratar de desmerecer al apóstol y que no tuviera ninguna consecuencia y que no fuera oído por los corintios en este caso o cualquiera de los demás. Cuando uno está indefenso y cualquiera puede hacerte cualquier cosa negativa que quieran sin temor a la censura, sino más bien a la aprobación, entonces uno rápidamente encuentra lo que está realmente en los corazones de los hombres. Y en esos momentos en los cuales Pablo se encontraba indefenso, se encontraba aparentemente desprotegido, aunque protegido por Dios, son los momentos en los cuales estos falsos hermanos tratan de tomar ventaja. Y finalmente es expuesto lo que está en el corazón de ellos. Por eso ruego que ninguno de los oyentes tenga que comprobar esto, tenga que vivir esto. Ustedes encontrarán que son unos pocos quienes verdaderamente tienen el amor de Dios en sus corazones, y la verdad es que les sorprendería mucho saber quiénes son estos pocos. Sin embargo, una cosa es cierta, te sorprendería mucho el saber, el darte cuenta cuán pocos en realidad son aquellos que verdaderamente tienen el amor de Dios en sus corazones y que son sinceros. El expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, dijo algo cuando le preguntaron cuántos amigos tuvo después del asunto del Watergate. El asunto de Watergate en los años 70 fue un escándalo político. Pero tras este problema político que él pasó y le preguntan entonces al expresidente, ¿cuántos amigos usted tuvo después de este asunto? Y su respuesta fue reveladora. Y él dijo esto: la mayoría del tiempo, él dijo, las personas son amigos, entre comillas, por lo que tú puedas hacer por ellos o para ellos. Por supuesto, esto significa que aquellas personas, sean quienes sean, en realidad no son tus amigos. Lamentablemente, lo que él dijo es la verdad. Muchos es solamente por conveniencia. Es, mientras tanto, que pueda servir a sus propios intereses. Son aduladores. Recuerde esto, adulan, pero solamente para poder obtener algo que ellos quieren. No son amigos. Por eso el apóstol Pablo sufrió tanto por en este versículo, esta frase, estos falsos hermanos. Y yo creo que los falsos hermanos probablemente fue lo peor. Estos detractores eran falsos y no hay nada más terrible que estar uno en la obra del Señor con este tipo de personas, así como Pablo vivió. En el versículo 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. La descripción aquí comienza con la presión y el esfuerzo extenuante que produce una gran fatiga. Mucho del evangelio moderno se refiere a las declaraciones de Pablo como una mala confesión o como falta de fe, o dicen directamente que es una declaración negativa. Sin embargo, el Espíritu Santo no lo llama así y tampoco debemos hacerlo nosotros. Esta es la verdad. Esto no fue falta de fe o poca fe de parte del apóstol. En realidad era una exhibición de gran fe. Porque aún a pesar de todas estas pruebas, él siguió adelante, no siendo amedrentado
continuando con la predicación fielmente del Evangelio del Señor Jesucristo. Y que si así no hubiera sido, hoy posiblemente no tendríamos esta epístola que estamos leyendo hoy. Entonces, la frase que dice, en trabajo y fatiga, proclama los resultados de la exposición, del trabajo, de las necesidades, significa un trabajo duro, significa un esfuerzo agotador. Recuerden, como habíamos dicho anteriormente en el programa anterior, que el Señor no llama a vagos, el Señor no llama a su obra a vagos y holgazanes, Él llama a obreros, Él llama a trabajadores. El Espíritu Santo no deja al Hijo de Dios excepto de estas situaciones como las que Pablo ha pasado, pero como Pablo lo diría más tarde, el Señor nos da la gracia para soportar lo que sea. La frase dice, en muchos desvelos. Se refería a no poder dormir, y esto podía ser por muchas razones. Muchas veces, sin duda, mientras que trataba de dormir al aire libre, el peligro de animales, el peligro de las inclemencias del tiempo no le permitían dormir. Y además, también con el cuidado y la preocupación por todas las iglesias, contribuían grandemente a estas dificultades y el no poder conciliar el sueño. La frase siguiente dice, en hambre y sed. Simplemente se refiere al hecho que a veces el apóstol y sus asociados se quedaban sin comida y a veces sin agua también. Esto podía ser porque estaban en lugares donde la comida no estaba al alcance o porque simplemente no tenían dinero para poder comprar lo que necesitaban. La frase dice, en muchos ayunos. Probablemente tiene muy poco que ver con hacer un ayuno con propósitos o razones espirituales, y no creo que tenga que ver con eso, porque esto no creo que fuera una disciplina que Pablo necesitara, pero que sin duda él lo hacía de todas maneras. Sin embargo, estos eran ayunos que eran causados por el hecho que él no tenía que comer, es decir, eran ayunos forzados. Y el adverbio nos declara que estos ayunos tenían lugar a menudo, por eso dice muchos ayunos. Sigue diciendo en frío y en desnudez. Simplemente significa una falta de ropa, por eso es que pasaría frío. Muchas veces durante el día hacía calor, pero a la noche refrescaba mucho. Cuando los caminos los llevaban arriba hacia las montañas, en la noche hacía frío. Y Pablo acampaba donde él podía, muchas veces al aire libre, y en el otoño, la primavera, también se añadía la lluvia. Entonces no solamente el frío, sino también estar mojado. Él no tenía suficiente ropa, no tenía la ropa que era necesaria para estos viajes o para los diferentes cambios de clima. Ahora, una pregunta le hago. Después de leer, ustedes oír todo esto, ¿cuántos voluntarios tenemos ahora? Levante la mano todos los voluntarios. ¿Qué hizo Pablo acerca de estos padecimientos? ¿Cuál fue su reacción? ¿Acaso él dijo que el cristianismo conlleva un gran precio? ¿Se lamentó de lo que le tocó y dijo que era muy difícil? ¿Se rebeló contra Dios y le culpó por sus adversarios? ¿Decidió mejor no servirle? ¿Prefirió quedarse en su casa o buscar algún lugar cómodo y no salir a predicar? Nada de eso. Si ustedes, por favor, si nosotros hiciéramos una evaluación del apóstol Pablo y el creyente moderno, la verdad que el creyente moderno no se parece absolutamente en nada a lo que es un creyente bíblico. Por cualquier cosa menor, sin importancia, es suficiente para no seguir al Señor, para estar desanimado, para no ir al culto, para no orar, para no estudiar la Biblia, para no testificarle a otros, etc. Vean que él consideró a sus adversarios, o el tener adversarios aún como un privilegio. Él se glorió en vez de quejarse. Él revisó esta larga lista de sufrimientos y dijo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Qué diferencia, ¿verdad? Aquí está la diferencia esencial entre Pablo y sus oponentes. Ellos se gloriaban en sus triunfos, en sus éxitos ministeriales. Pablo se gloriaba en sus dificultades.
Ellos se gloriaban en sus placeres y en los aplausos de los hombres. Él se gloriaba en su dolor. Ellos se gloriaban en sus oportunidades para pasar al frente denigrando a Pablo. Ellos se gloriaban en las cosas que les hacían fuertes y sobre todo ante los demás. Pablo se gloriaba en sus debilidades. Ellos se gloriaban en las apariencias externas, en la popularidad, en sus conexiones, en el aplauso, en sus grandes actividades religiosas, en la aprobación de los hombres. Pablo se gloriaba en los tesoros del alma, la honestidad, la sinceridad y la aprobación de Dios. Somos confundidos con el problema del sufrimiento sin considerar el propósito del sufrimiento. El problema no tiene solución excepto si entendemos el propósito, es decir, el propósito de estos sufrimientos. Nosotros podamos nuestros árboles para mejorarlos y para inducirles al crecimiento y a dar fruto. Si tú deseas que un árbol crezca en un lado particular, debes podar esa parte. Entonces, cuando antes aparecía un solo fruto, ahora aparecerán dos. El fruto será abundante después de pasar por ese dolor. Por eso mucho del beneficio de las aparentes adversidades resulta de nuestra actitud. Si la actitud de Pablo hubiera sido menor de lo que fue, su bendición no habría sido tan abundante como le fue. Y también su corona, como un día recibirá. Si él se hubiera quejado en vez de haberse gloriado, él habría sufrido el dolor del quejoso. Fuera naufragio, azotes, cárceles, ladrones, cansancio, falsos hermanos, todo fue para su bien final. Aunque Pablo sufrió, él no fue abrumado. Él resultó victorioso y no una víctima. Esto no puede decirse de los enemigos de Pablo y los perseguidores del cristianismo. Él más le alababa, más le adoraba, más paz tenía en su corazón, más lleno y más ungido por el Espíritu Santo estaba y más era usado por el Señor. Esto no se puede decir de los perseguidores de Pablo. Esto no se puede decir de sus detractores. No había poder en ellos, no había unción en ellos. Aquellos que tratan de destruir a estos cristianos llegan a su propia destrucción. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos con el siguiente tema. No toquéis al ungido de Jehová. Estás escuchando Libre al Fin con Karina Guidi. De Radio C4. Estás en sintonía de Radio C4. Radio C4 se puede escuchar marcando el número 518-800-1042. 518-800-1042. Llama hoy al 518-800-1042 y escucha también a través de una llamada telefónica. How wonderful your name, O Lord. How wonderful your name, O Lord. How wonderful your name. How wonderful your name. How wonderful your name. Your name is sweeter than the morning dew. Your name is stronger than the raging storm. Your name is always there when I need a friend who cares. How wonderful your name. Your name was given that I
has given me my liberty. When all else seemed but lost, I whisper you, sweet name, how wonderful your name, oh Lord. How wonderful your name, oh Lord. How wonderful your name, oh Lord. How wonderful your name. How wonderful your name. How wonderful your name, oh Lord. How wonderful your name, oh how wonderful your name, oh Lord. How wonderful your name. How wonderful your name. How wonderful your name, oh Lord. How wonderful. How wonderful, how wonderful your name, oh Lord. Estamos de vuelta. Y sí, la palabra del Señor nos dice, no toquéis al ungido de Jehová, pero esto es en referencia no como a muchos apóstoles falsos y tantos predicadores dicen, no toquéis al ungido de Jehová, en el poniendo temor a las personas que si alguien les hace algo, les dice algo, entonces una maldición va a caer sobre sus vidas. Sino que no toquéis al ungido de Jehová, esto era en referencia a David, pero de una manera injusta, es decir, algo que es injusto, que se está haciendo en contra de aquel que realmente Dios ha ungido, a quien Dios está usando, sobre el cual Dios ha puesto su mano, en lo que se refiere a la obra de Dios. Y en esto sí hay que estar muy atentos, y este versículo es para todos aquellos que están estorbando, que están obstaculizando o haciendo algo en contra de aquellos a los cuales el Señor ha separado verdaderamente, ha llamado verdaderamente y ha ungido verdaderamente para llevar adelante su obra en cualquier capacidad que esta obra sea llevada. Fíjense, por ejemplo, que Nerón fue quitado de su trono y percibiendo que su vida estaba en peligro, se convirtió en su propio verdugo. Dominicano murió por mano de su propio sirviente. Adrián murió de una enfermedad angustiante. Valeriano fue llevado prisionero por los persas después de soportar los horrores del cautiverio por varios años y luego fue despellejado vivo. Diocleciano fue obligado a renunciar a su imperio y se volvió loco. Maximiano Valerio fue privado de su gobierno y se ahorcó. Y Maximino Galerio fue repentinamente y horriblemente removido por muerte. Así que esto es algo que muchos deberían saber y deberían oír. El versículo 28 sigue diciéndonos, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Pienso que esto sería la prueba más grande, más difícil, porque día a día esta preocupación invadía su alma y su corazón. Recuerden que en ese tiempo no existía la manera de comunicación que tenemos hoy. Y gloria a Dios por la tecnología y la manera en la cual podemos comunicarnos. Y aún así todavía es difícil en algunas partes del mundo poder comunicarse con facilidad. En aquel entonces él solamente recibiría noticias de alguna de estas iglesias por medio de alguna carta que alguien trajera o por medio de alguien que viajara y pudiera darle más información.
Ya saben que Pablo fue el perito arquitecto de la iglesia, lo que significa que el fundamento de la iglesia le fue dada a él en lo que se refiere al nuevo pacto. Otros contribuyeron y algunos sin duda lo hicieron grandemente. Sin embargo, la manera, el propósito y la dirección de la iglesia fue dada a él. Y en breve quiero que veamos en qué consistía esto que le fue dado al apóstol como el perito arquitecto de la iglesia. El fundamento de la iglesia, el nuevo pacto, ¿en qué consiste? Y es lo siguiente. Número 1, la salvación por la fe y no por obras. Significa que la fe es lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección. Efesios 2, 8 y 9. Número 2, el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, que es una experiencia subsecuente a la salvación. Hechos 19, 1 al 7. 3. Una vida cristiana victoriosa y vencedora, todo hecho posible por lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección, cuyos beneficios son asignados sobre una fe constante en la cruz de Cristo. Romanos capítulos 6 al capítulo 8, 1 Corintios 2:2, Gálatas 6:14, Filipenses 3:10. Número 4, sanidad divina de acuerdo a la fe en Jesucristo y el poder de Dios. Hechos 19, 11 y 12. 5, el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y 6, la segunda venida del Señor. 2 Tesalonicenses 2, 8. Y esto mayormente es este fundamento en el cual la iglesia ha sido establecida, y este es el fundamento que debemos seguir absolutamente todos. Ahí es donde debe estar el énfasis, la predicación, las enseñanzas, dentro de esta que es la doctrina, que es la fe, que es el Evangelio. Ahora veamos el gobierno de la iglesia y algunos aspectos en relación al gobierno de la iglesia para que podamos, esto se ha mencionado muchas veces en estos estudios, lo cual es algo tan pero tan importante porque hay un gobierno que Dios ha establecido en la iglesia y el enemigo siempre ha querido y buscando alterar este gobierno para que el gobierno pase a mano de hombres en vez de que pase a mano de Dios. El Señor usa a hombres en ciertas capacidades, como lo vamos a ver ahora, pero al mismo tiempo es Él el único responsable, el único que es la cabeza, el único que es el que dirige a este cuerpo. Número 1, el libro de Hechos y las epístolas, especialmente en lo referente al apóstol Pablo, nos dan el patrón para el gobierno de la iglesia y según el Espíritu Santo, esto debe ser obedecido, debe ser seguido. Entonces tenemos registro, el libro de Hechos y las epístolas. Por eso es extremadamente importante que todo pastor, todo líder, todo maestro, todo ministro, todo laico estudie estas epístolas de la manera que lo estamos haciendo aquí todos los días. Número 2, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y de seguro una cabeza activa. Tristemente, en la mayoría de las iglesias y denominaciones, Jesucristo no es una cabeza activa e inclusive ni siquiera está teniendo la oportunidad de dirigir a la iglesia como Él debiera. Solamente Jesús es la cabeza, no el pastor ni nadie más. Ninguna denominación tampoco lo es Jesús. Efesios 1:22. 3. El Señor ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todo para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4, 11 y 12. Mientras que los profetas eran usados por el Señor para dar una guía espiritual a la antigua Israel, el Espíritu Santo ahora usa a los apóstoles para conducir, para dirigir a la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero que entiendan que la mayoría de todos aquellos que se llaman apóstoles no lo son. Simplemente y fácilmente uno puede darse cuenta, y es porque el fundamento que mencionamos antes no es parte del mensaje de ellos. 4. La iglesia es, como dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo y su obra en la cruz es el fundamento, y nosotros edificamos
sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Todo lo que está en la palabra, todo lo que ha sido predicado, la cruz del Señor Jesucristo siendo el énfasis. 5. La autoridad de la iglesia local no debe ser usurpada o infligida por alguna fuerza externa. En otras palabras, la iglesia local es la mayor autoridad espiritual. Esto significa que no había tal cosa como una jerarquía en la iglesia primitiva, ni tampoco habían denominaciones. La iglesia era básicamente una confraternidad de iglesias con la misma doctrina y el mismo propósito. Por eso es que la iglesia local no puede ser dirigida por alguna fuerza externa, por alguna denominación, por algún concilio, por alguna junta de pastores en algún lugar, sino que la iglesia debe ser dirigida por la cabeza que es Jesucristo y todas las decisiones son realizadas allí en esa iglesia local sin ninguna influencia. No que alguien de afuera no pueda dar un consejo, pero digamos que la iglesia local es la mayor autoridad espiritual allí en ese lugar de oración. 6. El gobierno respecto a la disciplina era muy simple. En primer lugar, la iglesia local se encargaba de los problemas de esa iglesia particular. Si un miembro ha ofendido y ha fallado, debe arrepentirse. Si este miembro que ha ofendido no quiere arrepentirse, debe ser separado de la confraternidad. 1 Corintios capítulo 5. Si el miembro ofensor se ha arrepentido, entonces debe ser restaurado instantáneamente. Nada complicado, sino muy simple, pero vemos que la iglesia moderna, las denominaciones, han tergiversado todo esto. 2 Corintios capítulo 2, Gálatas 6:1. 7. La entrada de la iglesia es por la experiencia del nuevo nacimiento. Es decir, cómo es que una persona forma parte o se hace parte, miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Es a través del nuevo nacimiento. Romanos 4:3, Efesios 2, 8 al 9. Y esto es solamente por la gracia de Dios a través de la fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y 8. Los diáconos son parte de la iglesia. Los diáconos están para ayudar y asistir a los pastores de la iglesia en toda manera posible. No solamente dentro de la iglesia en cuanto a las actividades en ese horario de culto, sino también en otras cosas que suceden fuera del horario del culto en sí. Esto sería muy bueno. Todos los hermanos del Centro Cristiano de Cape Coral, aquellos que son diáconos, que son parte de la iglesia, la labor de ellos es ayudar y asistir a los pastores de la iglesia. Las Escrituras no nos dicen cuántos diáconos debe tener una iglesia, eso depende de cada iglesia local. 1 Timoteo 3, 8 al 13. La frase siguiente en este versículo dice, y además de otras cosas, que se refiere a lo listado en los versículos 23 al 27. Aparte de estas cosas mencionadas, estaba la carga real de Pablo aquí, el centro del corazón de Pablo. De hecho, todas estas cosas eran sufridas, sus padecimientos, todo lo que hemos visto, para que la iglesia pudiera ser levantada y para que pudiera crecer. El énfasis principal es siempre la iglesia. Para él era que esta iglesia pueda ser levantada, que no fuera estorbada, que los hermanos pudieran crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, que no fueran apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto era su gran preocupación día tras día. La siguiente frase dice, lo que sobre mí se agolpa cada día. Esto es una frase bien fuerte. Es dicho en el griego con una gran fuerza y probablemente sería mejor traducido aquello que me urge, algo que le empujaba, que le presionaba. Aquí la idea es que estas preocupaciones le urgían, le presionaban, le empujaban como si fuera una multitud de hombres arremetiendo contra él. De hecho, esta es una de las expresiones más energéticas de Pablo y denota la incesante ansiedad que él tenía en su mente. La preocupación por todas las iglesias. Por supuesto, se refiere a aquellas que él había plantado bajo la guía del Espíritu Santo. Estas iglesias, así como Corinto, son un ejemplo. Necesitaban
su constante supervisación. Necesitaban ser alimentadas, necesitaban continuamente ser nutridas por la palabra de Dios. Y estas eran nuevas, eran muy jóvenes, muchas de ellas eran débiles, muchas estaban conformadas de diferentes tipos de personas, como lo es toda iglesia. Muchos tenían una mezcla de judíos y gentiles, con prejuicios conflictivos, hábitos, preferencias. Muchos de ellos eran compuestos de aquellos en los rangos más bajos y surgían constantes preguntas relacionadas al orden, a la disciplina. Y Pablo naturalmente sentía un gran interés y se le pedía a menudo su decisión, su consejo en muchos asuntos. Además de esto, estas iglesias tenían muchas pruebas. Ellos eran perseguidos, como es obvio. Les faltaban cosas, estaban en sufrimientos, estaban en escasez muchas veces, en opresión muchas veces. Y en todo esto, sin olvidarnos que los falsos maestros, falsos apóstoles, se metían en estas iglesias para tratar de desviar a estos creyentes de la sincera fidelidad a Cristo y de sacarlos de la libertad que tenían para vivir para Dios. En sus sufrimientos, Pablo sentía una profunda simpatía, es decir, una compasión, y como le fuera posible, les declararía palabras de alivio. En adición a las iglesias que él había plantado, él sentía un interés por todas las otras iglesias también, y sin duda, en muchos casos, se referían a él como un apóstol eminente, y por eso buscaban su consejo. Con razón, todo esto le presionaba como una multitud empujándole. Oh, Señor, qué sentimiento. No era solamente una pequeña iglesia, eran muchas iglesias y en diferentes lugares. Y esta era la gran preocupación del apóstol, como lo es para todo verdadero apóstol, como lo es para todo verdadero pastor llamado por el Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 29, miren las palabras, dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Oh, gloria a Dios. Aquí vemos el corazón de un verdadero pastor. Si este no es el corazón de su pastor, quizás no lo sea realmente. Existe una preocupación constante por el progreso de cada creyente. Es decir, uno se desespera. Es el verdadero pastor quien levanta a cada cordero, dándole una atención personal, por lo menos como le sea posible. Pablo era un apóstol, como es obvio. Sin embargo, el llamado de apóstol incluye todos los otros oficios: profeta, evangelista, pastor y maestro, como debe ser. En otras palabras, el verdadero apóstol puede funcionar en todos estos oficios, y así es como debe ser. Consecuentemente, Pablo muestra el corazón de un verdadero pastor. ¿Usted quiere saber si es verdadero pastor? Tiene que entender y conocer aquí en esta carta 2 de Corintios. Para ver más sobre esto, sabe que usted podría ir a un estudio. Hay un estudio que creo que llevó un día solo. Hay un estudio en YouTube, en mi canal en YouTube, Karina Guidi Libre al Fin, y se llama Amor Pastoral. Amor Pastoral. Si no lo ha escuchado, le recomiendo que vaya y que oiga ese estudio. Ahora, la pregunta esta es: ¿quién enferma y yo no enfermo? Aquí no está, este no es un tipo de pastor indiferente al dolor de los demás, en el que no le importa, solamente me importa lo mío, me importa mi ministerio, me importan mis actividades, pero la verdad es que poco me importa, o por lo menos ni siquiera muestran un interés hacia aquellas personas que están sufriendo. Aquí presenta al apóstol llevando la carga de todos los miembros de estas iglesias, por lo menos en cuanto a aquellos que él conocía, conforme a las situaciones que él sabía. Es como si él tuviera que alimentarles personalmente para su salud espiritual. En efecto, el apóstol está diciendo: yo simpatizo con todos, siento lo que otros sienten, y sus angustias existían en una profunda emoción compasiva en su seno,
Como un tierno y compasivo amigo soy afectado cuando veo a otros en circunstancias de aflicción. Esto es lo que él sentía. Tenía un increíble grado de compasión. Todo esto, por supuesto, el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y la idea es, si ellos sufren, él sufre. Si ellos lloran, él llora. La pregunta, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Concierne a aquellos que a veces fallan en tiempos de tentación, en pruebas, y en tales casos Pablo se compadece profundamente de ellos y era instado a ayudarles, a levantarles, a animarles. La palabra tropezar en realidad significa atrapar en una trampa. La palabra denota la trampa en la que la carnada es puesta, lo que causa la muerte de la víctima. Esto no se refiere, como algunos han dicho, ser una piedra de tropiezo o tropezar o aún ser hecho un tropiezo. La idea es siempre una ofensa moral. Aquellos que han sido ofendidos, esto se refiere cuando dice a quien se le hace tropezar, se refiere si alguien es ofendido espiritualmente, ¿acaso yo no me indigno? Esa es la idea aquí, ¿sí? Una ofensa moral, una ofensa que mata espiritualmente, que hiere el alma. A una ofensa injusta. Tan real era su amor por sus convertidos que él conscientemente siente sus debilidades y se indignaba con vergüenza o indignación cuando alguien era injuriado espiritualmente o era llevado a pecar. La idea es, lo que es totalmente cristiana, que sea cual fuera la situación, independientemente de lo terrible, de lo oprobio, no había ninguna recriminación o condenación, sino todo esfuerzo hacia la redención. En otras palabras, el apóstol sentía dolor por la situación y se proponía sin descanso el levantar a la persona, restaurar a la persona, ayudarle en toda manera posible para restaurar la salud individual del individuo, por lo menos si las personas están deseando esto. ¿Ven qué diferente a muchos pastores? Lo que hacen es directamente condenarlo y llevarlo al infierno si pueden. ¡Qué pastor! ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué verdadero pastor! ¡Qué semejanza a Cristo! ¿Cuán diferente es esto a la actitud sentenciosa de muchos en la iglesia moderna? ¡Qué diferente de la piedad falsa del que se justifica a sí mismo! ¡Qué diferencia de aquellos que tratan de hacer sentir a los demás como cristianos de segunda clase, con excepción de ellos mismos y de su pequeño círculo! Con todos, el apóstol era compasivo, y la condición de todos, fuera en un estado de fe débil o debilidad física, o cayendo en el pecado, promovía las más profundas emociones en su mente. La verdad enseñada aquí es que Pablo sentía una profunda compasión por todos los demás que sostenían el nombre de cristianos, y esta compasión por los demás aumentaba el cuidado y los lazos del oficio apostólico que él sostenía. El sentido general es, y puede resumirse en el hecho, que él se compadecía de todos independientemente de la dificultad o del problema. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Usted posiblemente con esto podrá tener una mayor idea, un mayor entendimiento de la diferencia que hay. Es abismal, hermanos, abismal de los pastores modernos con el gran apóstol Pablo. El versículo 30 sigue diciendo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Se permite él gloriarse. El Espíritu Santo le permitió gloriarse, y el motivo por el cual el Espíritu Santo le permitió esta jactancia es porque él se jactaba, se gloriaba en su debilidad. ¿Qué predicador en el presente se proporcionaría a él mismo debidamente o se promovería a él mismo debidamente? Estos corintios querían credenciales de Pablo, exigían credenciales de él, y entonces él contesta
con las innumerables debilidades. Querían que le muestren, que le enseñen sus recomendaciones. Y él le contesta con estas debilidades. Aunque él se refería a él mismo como gloriarse, pienso que al mismo tiempo él sabía que en realidad esto no era gloriarse. Nadie se gloriaría en estas cosas particulares. Entonces la palabra fue usada con cierta ironía. Si esto es gloriarse, es la única gloria que haya oído que sea totalmente despojada de la carne. Es la única jactancia que no estima el yo, sino lo opuesto, una depreciación del yo. En ninguna manera una enumeración de estas cosas puede hacer que el apóstol se vea bien o grande o poderoso o popular ante los ojos de los corintios o cualquier otro. En realidad tenía el efecto contrario, así como fue diseñado que tenga el efecto contrario. Como creyentes, debemos permitir que esta lección tenga el efecto debido en nosotros. Debemos permitir que este estudio, que estos versículos que estamos viendo, tengan el efecto debido en nosotros. De otro modo, vamos a continuar en el camino moderno y nos vamos a gloriar en la carne. Y tristemente, la iglesia moderna se está gloriando en la carne. La frase dice, si es necesario gloriarse. Se refiere al hecho que se le habían hecho demandas para hacerlo. En efecto, él está diciendo, es desagradable que yo me gloríe, pero las circunstancias me han obligado. Debido a que soy obligado, no me gloriaré de mi rango, de mis talentos, sino de aquello que algunos ven como una debilidad. Otros hombres se enorgullecen en su fortaleza, en su poder personal. El orgullo de Pablo descansa en el hecho que él es débil. Exactamente, no se gloriaba de nada. Así no como él lo dijera en Gálatas 6:14, que su gloria era la cruz de Cristo. Aleluya. La misma idea parece contradictoria, paradójica en el mayor grado. Gloriarse por un lado y luego vemos debilidad. Pero la mejor cosa que Pablo ha llegado a ver en él mismo es su debilidad. Gloria a Dios. ¿Has oído esto? La mejor cosa que Pablo ha llegado a ver en él mismo fue su debilidad. Él es asombrado a ver cuán grande es su debilidad. Esto no se refiere a pecados, sino a las cosas mencionadas en los versículos anteriores. Los hombres se glorían de las cosas más grandes que tienen. Bueno, Pablo dice, esto es lo mayor, por lo que esto será mi jactancia cuando deba gloriarme. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la única gloria que es aceptada por el Espíritu Santo, porque esta gloria nos lleva a mirar la cruz del Señor Jesucristo como la única solución y remedio para el hombre. La frase dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En realidad significa las cosas de mi debilidad. La palabra usada aquí es derivada de la misma palabra traducida en el versículo 29 que dice enferma. ¿Quién no enferma y yo no enfermo? Una vez más debemos hacer la pregunta de cómo el evangelio de Pablo encaja con el evangelio moderno de la fama, fortaleza, poder, triunfalismo, riquezas, popularidad, etcétera, etcétera. Pienso que no encaja en absoluto. Entonces, ¿dónde nos deja esto en el presente, hermanos? Nos deja en una seria necesidad por avivamiento, que nos lleve de vuelta a la cruz, siempre a la cruz, donde podremos verle a Él como realmente es, lo que causará que nos veamos a nosotros mismos como realmente somos, desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces es que comenzaremos recién ahí a andar en el camino correcto. Aunque sí somos aquello que Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, no es sino hasta que nosotros nos veamos de esta manera que algo pueda realmente ser hecho, que algo pueda realmente ser logrado en nosotros por el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Espero que haya sido de bendición
Nos encontramos en el próximo programa, ya terminando este capítulo 11 de Segunda de Corintios.